Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a siempre pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos porque nos disponemos a transmitir tu palabra, pidiéndote que tú seas honrado, que haya edificación para cada uno de los hermanos y hermanas que la escucharán. Gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Colosenses y estamos en el subtema de la descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo. Recuerden que transmito a través de mensaje para salvación y especialmente a través de mi programa Cultivando Vidas para Cristo. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo. Yo les aclaré que esta es la primera parte que comprenderé dos partes, primera parte y segunda, y luego el siguiente lunes voy a comenzar con la segunda parte de este subtema, descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo, y que en esa segunda parte al menos voy a considerar unas 10 lecciones. Siempre a aquellos hermanos y hermanas que deseen nuestra oración, por favor nos escriben anticipadamente para tomarles muy en cuenta. Lo último que estudiamos acerca de este tema fue que decía que al tratar de determinar la voluntad de Jesús, nosotros debemos hacer 3 preguntas relacionadas con alguna práctica. Y decía que la número 1 es ¿con qué autoridad lo estamos haciendo? La número 2, ¿quién nos dio autoridad para esta práctica? Y la número 3, ¿es del cielo o de los hombres? Hasta ahí llegamos. Vamos a continuar desglosando este tema. Recuerde que estamos estudiando Colosenses 2, 8 y 9 y que estamos tratando sobre el tema que habla de las filosofías y huecas sutilezas. La enseñanza de Jesús es restrictiva. Las prácticas religiosas han de limitarse a los mandamientos de Él. En lugar de las tradiciones que tuvieron su origen en los hombres, los cristianos han de practicar solamente lo que Jesús enseñó y no han de observar ninguna otra doctrina. Y esto va aunado con lo que el apóstol Pablo nos escribe en la primera carta a Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Luego en 1 Timoteo 6, 3 al 4, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
Los que enseñan otro evangelio son anatema. Dice Gálatas 1, 7 y 8. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Donde Jesús ha hecho una elección, los cristianos han de honrarla. Tenemos libertad de elección únicamente en áreas donde Jesús no ha hecho elección, siempre y cuando no se vaya en contra de su voluntad. Pasemos ahora a la parte de este versículo 8, sería la cuarta parte, y es conforme a los rudimentos del mundo. El apóstol Pablo también dio una advertencia en relación con los rudimentos del mundo. O sea, esto es los principios no cristianos que formulan las personas del mundo. Algo de polémica se ha suscitado en torno a esta frase, que se parece a las palabras del versículo 2:20 de Colosenses, que ya lo hemos estudiado. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Y también a las de Gálatas 4, vamos a leer versículo 3 y después nos pasamos al 9. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Rudimentos es el sustantivo griego estoicheia. En otros pasajes neotestamentarios, el término es usado de dos maneras. Uno, para referirse a las enseñanzas más importantes del cristianismo. Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Número 2, para referirse a los elementos que componen la materia. Noten ahí en 2 Pedro versículos 10 y 12 del capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Las palabras pueden significar los elementos básicos de cualquier cosa. Pueden referirse, por ejemplo, a las letras del alfabeto. 4 propuestas principales se han hecho con respecto al significado de los rudimentos del mundo. Les ruego que ponga especial atención. Vamos a ver estas 4 propuestas principales que se han hecho con respecto al significado
de los rudimentos del mundo. Número 1. El apóstol Pablo se refería a las fuerzas elementales del mal del universo, tales como demonios y espíritus malos, o ángeles que controlan el universo. Número 2. Se refirió a los cuerpos celestiales que influencian los asuntos humanos. Los griegos relacionaban los espíritus controladores con el fuego, el aire, la tierra y el agua. Ellos adoraban a los espíritus de estos 4 elementos del universo junto con las estrellas. Número 3. El apóstol Pablo se refería a la cosmovisión de pensadores no cristianos en relación con el origen y la composición del universo, así como el significado de la vida. Y la número 4, el apóstol Pablo tenía en mente las reglas elementales y restrictivas inventadas por personas carentes de discernimiento espiritual. Se creía que la obediencia a normas y regulaciones concebidas por judíos y por gentiles proveían bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de estas 4 propuestas? De los 4 significados propuestos, el cuarto es el más encomiable, y yo se lo repito. Dice que el apóstol Pablo tenía en mente las reglas elementales y restrictivas inventadas por personas carentes de discernimiento espiritual. Se creía que la obediencia a normas y regulaciones concebidas por judíos y gentiles proveía bendiciones de Dios. Entonces, es probable que con la expresión rudimentos del mundo, el apóstol Pablo se refiriera a las enseñanzas básicas que se sustentan en la sabiduría del mundo y no en la revelación de Dios. Dice en 1 Corintios 1, 20 y 21, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En vista de que el contexto inmediato no arroja claridad a la frase, el significado debe buscarse más adelante en Colosenses. Y vamos a leer del capítulo 2, que no los hemos estudiado todavía, pero los vamos a usar como apoyo. Vamos a leer versos 14, 16, 18 y después nos pasamos 21 al 23. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Luego pasemos 21 al 23. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad,
y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En estos versículos, la preocupación del apóstol Pablo tenía que ver con la ley, asimismo con las tradiciones judías paganas. La ley era solo un preludio del nuevo pacto, dice en Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, el cual pues reveló el significado espiritual superior de la vida. El discernimiento de los gentiles era simplista en comparación con las enseñanzas de Cristo. Ustedes saben bien que alguien quiere sobreponerse o sobrepasarse a las enseñanzas del Señor Jesucristo, está perdido. Entonces, este presentó un enfoque elevado de la vida y enseñó cómo tener una relación personal con Dios. Que un cristiano tratara de vivir según las costumbres judías o paganas sería como dejar la universidad para devolverse al nivel de la escuela primaria. No es concebible esta situación. Es como cuando yo estudié mi bachillerato y que estaba en el cuarto curso, que después le llamaron primer año de bachillerato, me quisieran volver al sexto grado. No tiene sentido, pues. Entonces, el apóstol Pablo estaba advirtiendo en contra de seguir enseñanzas carentes de erudición, infantiles y poco fundamentales, o poco fundamentadas, mejor dicho, en lugar de seguir las enseñanzas más elevadas de Jesús. Veamos la quinta parte de este versículo 8, y es cuando dice la frase, y no según Cristo. Repito, y no según Cristo. El apóstol Pablo había puesto el cimiento para la necesidad de seguir únicamente a Jesús al escribir que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. En el versículo Colosenses 2:8 nos dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, él presentó lo negativo y luego lo positivo. Animó a los colosenses a obedecer a Jesús en lugar de la sabiduría y las prácticas humanas. Ellos tenían una elección que hacer. Podían seguir a Jesús o vivir según las filosofías engañosas, las tradiciones humanas y las especulaciones inmaduras que no procedían de Cristo. Si vivían según estas, estarían renunciando a su lealtad a Cristo y serían llevados cautivos, privados de las bendiciones que provienen de Él. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo recalcaba que solo existe una opción correcta. Debe seguirse a Cristo en lugar de alguna de las prácticas concebidas por los hombres. Nadie, óigase bien, nadie tiene autoridad de parte de Dios para seguir principios, enseñanzas y prácticas que no son de Cristo. Esta es la realidad. Si a usted no le agrada, pues usted está en tela de juicio de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos revela
y que Él lo hizo por inspiración divina del Espíritu Santo. Bueno, pasemos a otro punto importante, otro punto mayor de este mensaje. Y es la deidad que habita corporalmente en Cristo. Y esto lo tenemos en el versículo 9 del Colosenses 2. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los versículos 8 y 9 añaden a las aseveraciones introducidas en Colosenses 1, 15 y 19, y lo vamos a leer para recordar cuando los estudiamos en el capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y luego Colosenses 2:3 nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces el apóstol Pablo deseaba asegurarse de que los colosenses se dieran cuenta de la importancia de restringir sus pensamientos a las enseñanzas de Jesús. Al usar porque el apóstol Pablo relacionó la plenitud de la deidad, del versículo 9, por supuesto, con la frase que le precedió, y no según Cristo. La razón para seguir a Jesús y no las enseñanzas humanas se basa en quién es Jesús. Si Él es la deidad y posee todas las características de esta, entonces todo lo que Él enseñó es verdadero y tiene el respaldo de su autoridad. Dios no puede mentir. Miren lo que nos dice Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. De modo pues que sus enseñanzas son verdaderas. Cualesquiera enseñanzas que no guarden armonía con la verdad revelada de Jesús son falsas. Dice 1 Juan 2:21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y por supuesto no están respaldadas por la autoridad de Jesús. La plenitud que se menciona en Colosenses 1:19 puede no ser la misma de este versículo. En aquel versículo el apóstol Pablo aseveró que Dios hizo que toda plenitud habitase, que es la palabra griega katoikeo, o sea, con cada dos, katoikeo, es decir, toda la plenitud habitase en Cristo. Este infinitivo aoristo, que se traduce por habitase en Colosenses 1:19, indica que la plenitud que se comenta allí no siempre habitó en Jesús,
sino que su habitación tuvo lugar en algún momento del tiempo. Antes de su encarnación, Él estaba incompleto como el Salvador de la humanidad. Por medio de su muerte en la cruz, Él llenó a plenitud los requisitos de un sacrificio por el pecado. Dice Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Él llegó a ser completo como el Salvador de la humanidad, al llenar nuestras necesidades espirituales por medio de su vida, sus enseñanzas y su muerte. Esto posibilitó que toda plenitud habitase en Él. Voy a hacer la pausa que siempre hago este día lunes para dirigirnos a nuestro Señor en oración. Padre Celestial, Dios soberano y todopoderoso, estamos agradecidos por ser tus hijos. Sin ti no somos nada y lo reconocemos a cada instante. Anhelamos hacer tu voluntad y merecer una mirada tuya. Te amamos y bendecimos tu nombre. Bendito seas por siempre y para siempre. Queremos ponernos en tus manos a través de esta oración. Rogamos por nuestro amigo hermano de nuestra hermana Blanca de Rosero, de Bogotá, Colombia, del amigo Alfonso Muñoz, que lo están preparando para la cirugía de corazón este viernes. Lo dejamos en las manos de Dios. Oración por toda su familia que están atribulados por esta situación. También continuamos orando por la hermana Oneida Cabrera, por su salud y la de sus hijos. Por la hermana María Eugenia Ayala, por José María Cortés, por la hermana Juanita Viuda de Garay, por la hermana Estebana Gutiérrez, por el hermano Saúl Caballero y su familia, por nuestro nieto Mario Alexander Rosas, por el hermano Ángel Vega, por la niña Esbeide de México, por el hermano Miguel Oswaldo Aguilar. Siempre lo ponemos en tus manos, Señor. Sé con él en todo momento y circunstancia. Por la hermana Esmeralda de Hernández, esposa de nuestro hermano Tomás Alonso. Por la hermana Marcela Chalco, por la hermana Vanessa Castellanos de Garay, y oramos por la hermana Esther Andrades de Argentina. También, Señor, siempre pido por la salud de mi esposa, por la mía, por la salud de mi hija Ligia Esther, por Sarita, por toda su situación, Señor. Bendícelos en todo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continuando con Colosenses 2:9. En Colosenses 2:9, el apóstol Pablo estaba refiriéndose a la plenitud de la deidad que habita en Jesús. Cuando Él entró en el mundo, se despojó de su cuerpo celestial para ocupar un cuerpo de carne, pero su ser, la persona que Él es, siguió siendo deidad inmutable. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, 6 y 7, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, lo que vemos es que al ocupar un cuerpo humano durante su habitación terrenal, Él llegó a ser deidad en la carne, dejó de ser deidad en su cuerpo celestial, pero siguió siendo deidad en un cuerpo terrenal. En ningún momento fue Él menos que la deidad, estuviera en su cuerpo celestial o en su cuerpo terrenal. Este es el único versículo neotestamentario en que aparece la palabra deidad. La palabra deidad en el idioma griego es teotetos o teotes. Puede que algunas versiones también comuniquen el significado inherente a la palabra al traducirla por divinidad. Todo lo que la deidad es, esto es, la composición y las características de la naturaleza divina, se encuentran en Jesús. Este no es ni inferior ni superior al Padre, ni al Espíritu Santo. Antes, Él es completamente semejante en todo lo que está incluido y expresado por la palabra Dios. Esta idea también se presenta en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Parece que existe una importante diferencia entre teotes, tal como se usa aquí, teiotes, tal como se usa en Romanos 1:20, donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, en Romanos 1:20, el apóstol Pablo está diciendo que la gloria de la naturaleza declara la majestad y el poder de Dios. Sin embargo, él no diría que la naturaleza revela a Dios como persona, tal como es revelada en Cristo. Pero aquí, Colosenses 2:9, él no desea simplemente aseverar que las cualidades divinas se revelan en Cristo. Antes él está insistiendo que en Cristo habita la esencia misma de la deidad, de modo que él usa la palabra teotes para dar a entender esta idea de divinidad esencial. Entonces, ¿qué podemos decir? Póngale cuidado a todo esto que voy a decir. Al decir que la plenitud de la deidad habita, o sea, katoikeo, habita en Cristo, el apóstol Pablo indicó por el uso del tiempo presente que habitó en el pasado, habita ahora y sigue habitando en Jesús como una realidad que se mantiene y es continua. O sea, usted no tiene que creer un Cristo del pasado o un Cristo que va a ser del futuro, no. Un Cristo del pasado, un Cristo del presente, un Cristo del futuro, un Cristo por los siglos de los siglos. Amén. El mismo Jesús que anduvo sobre la tierra está ahora en el cielo,
dotado de la esencia completa de la deidad y de la personificación de la deidad. La aseveración del apóstol Pablo constituiría una respuesta al punto de vista gnóstico que más adelante afirmaría que fue un Cristo espíritu o eón el que vino sobre el Jesús humano en el momento del bautismo y que luego lo abandonó en la cruz. Esto realmente no puede ser así. Lo completo en Jesús significa que cuando Él habló y enseñó, Él expresó la mente de Dios. Él dijo lo siguiente, vámonos a Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Padre reveló por Jesús todo lo que Él deseaba que se conociera, convirtiéndolo en el vehículo de la total revelación para la humanidad. Por eso repito lo que nos dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo creado con su gigantesco tamaño y sus poderosos cuerpos celestiales y las muchas formas de vida sobre la tierra, despliega la grandeza de la mente y del poder de Dios. Dice en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También nos dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No obstante, Jesús dio a conocer a Dios. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego dice en Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? De un modo pues que la naturaleza no podía revelarlo debido que Él posee de manera innata la naturaleza misma del Padre. Debido a que el apóstol Pablo dijo corporalmente, algunos han llegado a la conclusión de que él se refería a la iglesia a la cual se llama el cuerpo, o sea, la palabra soma, póngale cuidado a esto, o sea, el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 nos dice, y él es la cabeza del cuerpo, o sea, la palabra soma, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Difícilmente podría ser este el significado aquí. La plenitud de la deidad no habita en la iglesia. Sin embargo, de la iglesia se dice que ella es la plenitud de Cristo. Dice Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel que todo lo llena en todo. Si el apóstol Pablo se hubiera referido a la iglesia, él habría escrito en el cuerpo en lugar de corporalmente. Otros mantienen que el apóstol Pablo se refería a sustancia o realidad, tal como se traduce soma en Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, o sea, soma, el cuerpo es de Cristo en algunas versiones. Aparentemente él estaba presentando a Jesús como la personificación de la deidad. Esto no podía ser cierto en el sentido material, pues Dios es espíritu. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto carece pues de sustancia física. Por eso vemos que el apóstol Pablo debió de haber dado a entender que Jesús en su naturaleza misma personifica todo lo que Dios es. En él está la absoluta y total realidad de la deidad. Con este versículo que voy a leer otra vez, termino este mensaje esperando que usted, mi hermano, mi hermana, haya obtenido el óptimo provecho del mensaje presentado. Dice en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Le invito pues para el próximo lunes a seguir estudiando esta bella, esta hermosa carta que el apóstol Pablo dirigió a los hermanos en Colosas y nos dirige a cada uno de nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias porque me permites ser difusor de tu palabra. Yo solo la transmito. Tú la has heredado ya a través de los santos escritos que tenemos, a través de la inspiración divina del Espíritu Santo. Gracias por ello, Señor. Permite que mientras nos des la vida y las facultades para hacerlo, seamos diseminadores de ella. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.